Muy buenas tardes de nuevo, Mari, a todos y todes. Esta es la presentación pública del libro de Silvio Winterbaum, Hugo Álvarez, y en representación de la Confederación Mapuche está Jorge Nahuel. Este libro que salió hace poquito y que tenemos el agrado de organizar la presentación Aten San Martín de los Andes junto a las secretarías de formación, de Secretaría de Investigación y Extensión del IFD3, también están Josefina Rube y Cari Josami, las secretarias. La presentación del libro que hoy vamos a compartir está pensada en clave de diálogo. Eso nos parece muy importante en la reunión previa, que fue muy fructífera con los autores, así lo pensamos. Así que yo soy Mariano Maro Escliar, secretario de formación de Aten San Martín de los Andes, docente del IFD3, del IFD8, y la estructura va a arrancar Sole Mora como secretaria general de Aten San Martín, abriendo, después van a hacer uso de la palabra las compañeras Cari o Josefina desde las secretarías del IFD3, y después tanto Silvio como Hugo y Jorge Nahuel van a hacer su presentación, sus intervenciones. Eso nos va a llevar, esperamos, alrededor de 50 minutos. Esas son intervenciones de mediano alcance porque queremos darle mucho lugar al diálogo. Después, cuando venga el momento de diálogo, preguntas, intercambios, les pasamos cuál es la dinámica que pensamos con el uso del chat y todo, porque somos muchísimos, y eso lleva un grado de organización. Un poco lo que planteaba el Nani, tratar de silenciar los micrófonos mientras estén hablando los compañeros y compañeras, si no se los silenciamos nosotros con respeto, pero también para que no se desbarajuste. Damos inicio entonces a la presentación de El pueblo mapuche, una nación, enorme, gran aporte, gran herramienta política pedagógica. Sole, te doy la palabra. Bueno, compañeras, compañeros, darles la bienvenida a esta que es la primera instancia de formación de este año organizada por nuestra seccional. Ustedes saben que independientemente de las propuestas que se generan desde la Escuela de Formación Carlos Fuentealba a nivel provincial, nuestra seccional viene trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con la formación, con seguir pensando, con seguir reflexionando acerca de la tarea docente, y por supuesto que este año, y al igual que el año pasado, han sido años muy complejos en términos de lo que nos atraviesa como sociedad, de las limitaciones y los condicionantes y las nuevas desigualdades que nos impone hoy esta situación de pandemia. Entendemos que hoy fundamentalmente tiene que primar para todos y para todas el cuidado de la vida, que tenemos que seguir públicas que fortalezcan el sistema de salud, el sistema educativo, que lleguen a cada familia, a cada niño, a cada niña que lo necesita, a cada comunidad, a cada escuela. Y la verdad es que para nosotros y nosotras, hoy esta instancia tiene que ver con esa necesidad de seguir preguntándonos acerca de qué escuela queremos seguir construyendo, acerca de qué conocimientos y aprendizajes queremos fortalecer, en el marco, por supuesto, de pensarnos como trabajadores y trabajadoras de la educación con una responsabilidad inalienable e ineludible con nuestras infancias, con nuestras adolescencias, con nuestras comunidades educativas. Así que desde Aten San Martín de los Andes, darles la bienvenida, agradecerles nuevamente en nombre de nuestra seccional a Silvio, a Hugo, a Jorge, que también hoy está acompañándonos, y agradecerles fundamentalmente porque son compañeros que están pudiendo poner, como hace mucho tiempo que lo hacen, poner en palabras, poner en texto, poner en relato otra mirada de la historia, y creo que, y otra mirada acerca de lo que nosotros y nosotras pensamos en relación a la educación intercultural, en relación al respeto y los derechos de las comunidades, de los pueblos originarios, a las identidades que nos atraviesan y sobre las que tenemos que seguir pensando, ¿no?
Si hoy estamos en un contexto que nos impone una nueva realidad y una nueva forma de reorganizar y de repensar la escuela, entonces tendremos que seguir pensando de qué manera podemos hacer nuestros mejores aportes, seguir reflexionando, seguir trabajando fuertemente y poder llegar con ideas, con conceptos claros, con discusiones necesarias y profundamente muy necesarias hoy en el marco de lo que tiene que ver no solamente con las narrativas que se llevan adelante en relación a la historia, sino también con los paradigmas que necesitamos volver a discutir en relación al buen vivir, en relación a la educación ambiental y también en el rol que la escuela tiene hoy como comunidad, ¿no? En cada comunidad, ese rol de centralidad. Y hay una cosa que muy interesantemente escuchaba hace un tiempo en una conferencia que tiene que ver con, que también lo ha dicho la enorme Adriana Puiggrós, que tiene que ver con qué preguntas nos hacíamos antes de la pandemia acerca de la escuela y qué preguntas nos vamos a hacer ahora a partir de esta experiencia sobre lo que queremos enseñar y de qué manera queremos hacerlo. Creemos que esta es una contribución más a esa necesidad de reflexionar, a esa inquietud que nos mantiene también en esta línea de discusión pedagógica y que por ser pedagógica justamente es política y que por eso tenemos esa responsabilidad de seguir trabajando, de seguir formándonos. Y creo que en ese camino, y en todo caso esa es la invitación, ¿no? A que a partir de hoy, con estos compañeros que tan generosamente van a compartir su experiencia, su trabajo, su mirada, poder seguir pensando y poder seguir trabajando de manera colectiva, como lo venimos proponiendo desde hace ya un tiempo. Y bueno, y la invitación entonces es quizás a no encontrar todas las respuestas, pero a seguir haciéndonos las preguntas necesarias y a poder seguir discutiendo qué escuela queremos, para qué infancias, para qué adolescencias y para qué comunidades. Así que les damos la bienvenida y seguimos. Muy bien, entramos de lleno a la presentación del libro. Gracias, Sole. No quiero dejar de nombrar, yo sé que por ahí a veces no quiere que la nombren tanto, pero una artífice de este encuentro es la profe Janina Cid, la compañera Janina Cid, que un poco funciona como articuladora de esta instancia, así que no quiero de ninguna manera dejar de mencionarlo. Bueno, Jorge, Silvio, Hugo, en el orden que lo habían charlado ustedes. Queremos conocer, queremos saber, queremos adentrarnos en el mundo de este material, el pueblo mapuche, una nación. Bueno, ante todo, buenas tardes a todas y todos. Agradecerles la invitación, una alegría estar en contacto con ustedes y contarles, como decían recién, que con Hugo y con Jorge también, este libro que no se llamaba El pueblo mapuche, una nación de entrada, iba a llamarse 15 mitos y verdades sobre el pueblo mapuche. Surgió de entrada como el proyecto de una herramienta político-pedagógica. Y surgió a partir de una charla que yo tuve con Jorge hace ya algo más de 3 años, no recuerdo exactamente la fecha, producto de la desaparición de Santiago Maldonado, del asesinato de Rafa Nahuel, cuando arreciaban los discursos estigmatizadores sobre el pueblo mapuche, y yo me acerqué a Jorge y le planteé, Jorge, ¿por qué no hacemos un material que ayude a luchar contra esos estigmas? Es decir, que desmitifique todas esas mentiras que están circulando con tanta fuerza sobre el pueblo mapuche. Y a mí se me había ocurrido de entrada que se llamara 15 mitos y verdades sobre el pueblo mapuche. Después comenzamos a trabajar con Hugo y la propuesta se fue transformando. Y
y la columna vertebral del libro se fue articulando alrededor de una serie de entrevistas, ¿sí? Y esas entrevistas también nos fueron cambiando un poco la mirada. El aporte de Hugo tuvo mucho que ver con transformar esto en algo más parecido a un texto para todo público, y además a la cuestión de profundizar en lo que tenía que ver con la cosmovisión. Nos fuimos dando cuenta de que no era suficiente con negar que los mapuches vienen de Chile, con negar que son vagos, que no quieren trabajar, que inventan comunidades que no existen, que esas mentiras burdas que circulan todo el tiempo y que en tiempos del gobierno que acaba de pasar circulaban muy fuertemente en los medios de comunicación, eran moneda corriente, ¿no es cierto? Pero que era insuficiente para dar la batalla completa, que era necesario meternos en la cuestión de la cosmovisión, para poderla dar desde el conocimiento. Y entonces, en ese camino, nos entrevistamos, por ejemplo, con Pedro Cayuqueo, que es un historiador que trabaja en el diario La Tercera de Chile, periodista e historiador de Gulumapu. Nos entrevistamos con una periodista que trabaja en Radio Pocahullo, allí en San Martín de los Andes, con Maitén Cañicul, que nos aportó muchas cuestiones vinculadas a la cosmovisión. Nos entrevistamos muchas veces con Jorge Nahuel, que fue nuestro primer entrevistado desde el principio hasta el final, hasta que revisó las últimas páginas del libro. Trabajamos mucho con Peti Pichinian, con la Quimiltufe Peti Pichinian. Trabajamos con la profesora Chalcán Nahuel, también, que nos ayudó muchísimo y se sentó con nosotros a revisar los borradores del libro. Es decir, hubo una serie de entrevistas que nos fueron permitiendo ir armando el material, porque era un material que tenía que tener en sus páginas la voz del pueblo mapuche. Es decir, era un material que sin la colaboración y sin la participación de la Confederación Mapuche de Neuquén carecía de sentido. Por eso todo el agradecimiento a las compañeras y compañeros que nos ayudaron a construir esta herramienta, ¿sí? Y en el camino de hacer estas entrevistas, bueno, se me está quedando en el camino el Machi Víctor. Tuvimos una entrevista muy importante con el Machi Víctor Cañullán, donde trabajamos muchas cuestiones vinculadas a la cosmovisión. Y en el camino de la construcción del material, en lo personal, una de las dificultades más importantes con las que yo me encontré a la hora de ponerme a escribir fue romper con nuestra mirada colonial. Y me quiero detener en esta cuestión antes de empezar a contar de qué se trata el libro. ¿Por qué hablamos de una mirada colonial, colonizante, colonizadora que tenemos? Nosotros vivimos siendo parte de un sistema educativo que fue creado justamente para lo contrario de lo que está buscando este libro. Fue creado para homogeneizar a la población, para hacer desaparecer a todas las identidades que no formaban parte del resultado de ese crisol de razas imaginado, ¿sí?, por la generación del 80, que fue la que creó este país tal como lo conocemos hoy. Es decir, esa idea de que la Argentina es un crisol de razas, esa frase tan equivocada que todavía escuchamos de que los argentinos bajamos de los barcos, imagina el resultado de ese crisol de razas como un argentino blanco y europeo, ¿no es cierto? Cuando esa realidad apenas tiene 200 años, y 200 años para la historia es menos que nada, en realidad. Sobre todo si tenemos en cuenta, para tomar un ejemplo de San Martín de los Andes, que solamente en la localidad de San Martín de los Andes se han encontrado restos arqueológicos con ADN de origen mapuche que tiene más de 1500 años de antigüedad. Y los restos arqueológicos más importantes encontrados en la Patagonia tienen aproximadamente 13.000 años de antigüedad. Es decir, que cuando hablamos de la mirada moderna, de la mirada del blanco y del europeo, estamos hablando de una mirada que es absolutamente reciente. Esta realidad en la que vivimos tiene apenas 200 años. Y sin embargo, la naturalizamos como si fuera la única mirada posible. Y pensamos de esa manera y actuamos de esa manera. Y el sistema educativo fue creado justamente para hacernos creer que es la única mirada posible y que no hay otra.
¿sí? Y para eliminar toda otra forma de conocimiento, todo otro kimun, toda otra forma de saber. Justamente esa fue una de las grandes dificultades con la que me enfrenté en forma personal respecto del libro. ¿Qué queremos decir con una mirada colonial? Una mirada que pone al hombre, al ser humano, por encima de la naturaleza. Una mirada que nos pone como superiores. El concepto de recursos naturales da cuenta perfectamente de esta mirada. Cuando hablamos de un recurso natural, estamos hablando de algo que puede ser utilizado, que puede ser comercializado, que puede ser comprado y vendido. Es decir, el ser humano como la cima de la civilización, la idea de progreso, del avance tecnológico como progreso. Y todo lo demás por debajo nuestro. Las plantas, las piedras, el viento, los animales. Todo está allí para ser explotado, para ser utilizado. ¿Para ser utilizado al servicio de quién? Del rey de la creación, del ser humano. ¿No es cierto? Bueno, esa es la mirada que nos intenta traer la escuela. Esa es la mirada colonizante que es imprescindible romper si queremos aceptar y valorar otras culturas, si queremos tener de verdad una mirada intercultural. Es decir, y esa fue la dificultad con la que yo me encontré fuertemente, por ejemplo, cuando me tuve que entrevistar con Maitén. Recuerdo perfectamente un momento en que yo le decía a Maitén es estudiante del profesorado de biología, de allá de San Martín de los Andes, y yo le preguntaba a Maitén, pero explícame, ¿cómo es eso de que una piedra tiene vida? ¿Cómo una piedra tiene vida? Si a mí en la escuela me enseñaron que hay un reino animal, un reino vegetal y un reino mineral, y los minerales no tienen vida. Y entonces Maitén me contestó, mira, yo estoy estudiando biología, y ¿sabes una cosa? El universo nació de una gran explosión, de una explosión de energía justamente. Una piedra tiene energía, y los mapuches estamos convencidos de que la energía está en todos lados. Entonces, esa idea que vos tenés es una idea que ya ni siquiera la ciencia occidental, la ciencia entre comillas moderna, sostiene. Sin embargo, seguimos manejándonos con la idea de que los seres humanos estamos por encima. Y bueno, estamos justamente viviendo una pandemia, que es la mejor síntesis, la síntesis más perfecta y la expresión más completa del desequilibrio que estamos viviendo entre la naturaleza y los seres humanos. De esto que ha logrado justamente este orden político, social y económico en el que vivimos en el mundo desde hace unos 200, 250 años, que tiene nombre y apellido, es el capitalismo. Es decir, este capitalismo que nos ha llevado a la realidad que estamos viviendo hoy, a estar encerrados producto de una pandemia producto de que los seres humanos estamos destruyendo a la madre tierra, así de sencillo. Entonces, si queremos empezar a abordar otra mirada, tenemos que empezar de algún modo como a bajarnos del caballo, a decir, a ver, somos uno más. Mapuche significa gente de la tierra, gente del territorio. El mapuche se considera parte del territorio, no superior al viento, al sol, a las energías del universo. Por eso el pueblo mapuche tiene un concepto que es Itrofil Moguén, todas las energías, todas las vidas del universo, el conjunto de las vidas del universo, repite siempre Jorge, y ahora lo va a decir nuevamente. Es decir, somos solo una fuerza más de un montón de energías que hay en el universo. No somos superiores. Es la sensación que tenemos cuando nos paramos frente al lago y de algún modo nos damos cuenta de lo chiquititos que somos. No somos todo eso grande que nos quiere hacer creer la ciencia occidental. No estamos por encima de la naturaleza. Y la naturaleza nos lo está haciendo saber con mucha fuerza en estos días. Así que bueno, le cedo la palabra a mi compañero Hugo para que cuente un poco más sobre el libro en particular. Yo quería avanzar sobre estos conceptos previos que tienen que ver con la mirada desde la cual es necesario abordar el libro, si queremos pensar en una educación intercultural. Y en ese sentido es que construimos esta herramienta, para ayudar a pensarnos desde otro lugar, desde otra mirada. Tenés la palabra, compañero. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, y si somos reiterativos no importa, agradecerles a las compañeras y al compañero ahí del Instituto de Formación Docente 3, a la Secretaría de Extensión e Investigación. Uno sabe lo importante que son los institutos como generadores de
de trabajadores y trabajadoras intelectuales que hacen un gran aporte a la educación pública, ¿no? Así que bueno, muy encantado por la invitación y también a la seccional de ATEN, digamos, de la cual nosotros también formamos parte, tanto Silvio como yo, ¿no? Mi nombre es Hugo Álvarez, soy profe de Historia, estoy en un equipo directivo de un CEPEN acá en Neuquén Capital, CEPEN 69. Así que bueno, y contar un poco lo que por ahí mencionó Silvio. En realidad, originalmente la idea la anduvo trabajando él, ¿no? Silvio, incansable a la hora de pensar eh, proyectos y en todo caso trabajos y contenidos que puedan tener una utilidad no solo en el sistema educativo, sino que también pueda aportar lecturas a un imaginario público en general, ¿no? Que es tan necesario para tratar de desmitificar y tirar a tierra ciertos mitos que siguen circulando y que generan, entre otras cosas, esos dispositivos que estigmatizan tanto, en este caso, al pueblo mapuche en particular, pero bueno, hay otros actores en las grandes y en las pequeñas ciudades que también sufren lo mismo, ¿no? Me refiero al morocho, en las barriadas populares, que es por ahí el lugar donde yo trabajo acá en Neuquén, que también tienen unas cuestiones en común en cuanto a cómo operan esas estigmatizaciones y persecución por el color de piel y otras cosas. Bien, para situarlo, el trabajo del pueblo mapuche una nación, no lo habíamos pensado al principio, la necesidad de decir que bueno, es un trabajo que lo realizamos en el campo en relación a la experiencia, a la memoria de nuestros entrevistados, que Silvio ya los fue enumerando, ¿no? Rescatar esas voces, esos relatos, esas vidas cotidianas, digamos, una línea de trabajo vinculado sobre todo a, como se denomina en términos metodológicos, a abordajes situados, ¿no? Y un poco por ahí anduvo transitando este trabajo que en la temporalidad llevó un tiempo bastante importante, incluyendo el 2020, que fue un año tan nefasto para el sistema educativo, que es en todo caso el lugar de donde nosotros estamos laburando la mayoría de los que están por ahí. Pero además el pueblo mapuche, en función de cómo lo fuimos pensando, no solamente es una investigación, ¿no? que sitúa al pueblo mapuche en un presente y en un pasado que la historiografía tradicional siempre trata de colocarlo en ese lugar, ¿no? Que no se muevan los pueblos originarios, los pueblos naciones, que sabemos que no son pocos, que son muchos, pero que ha habido una política sistemática desde el Estado, desde hace 140 años, por utilizar una cronología, en donde, bueno, como lo abordamos en el libro, utilizando algunas categorías de análisis o algunos conceptos que son comunes, que todos nosotros conocemos, como es el concepto de genocidio, para explicar un poco todo lo que ha venido pasando, entre otras cosas, la invisibilización de este pueblo-nación, ¿no? Es un libro que está escrito de manera sencilla, hemos tratado de tener ese cuidado, en principio fue uno de los grandes acuerdos que establecimos con Silvio. Silvio tiene esa narrativa tan sencilla y que hace que el lector sea un niño de 6 años, un adulto de 40, 50 en adelante, tenga las mismas posibilidades de entrar a la lectura que en este caso estamos proponiendo, ¿no? Es un libro urgente, necesario, que interpela, que cuestiona. Un libro que claramente no tiene una dedicación en particular, es un libro que está dedicado a todos aquellos que a lo largo de muchas décadas han venido sosteniendo la memoria del pueblo mapuche, en muchas situaciones, hasta no hace tanto, en términos temporales, en la clandestinidad, porque el mapuche generaba rechazo en las sociedades, no solo en San Martín, en Junín, en la zona andina, sino también en las grandes ciudades, en Fisque, en Neuquén, en Chipoleti, en la provincia de Chubut. Es un libro que propone un recorrido histórico, cultural, político, es decir, es un libro que trata de acercarnos todo lo que podamos en función de lo que querramos al pueblo mapuche, ¿no? Un pueblo que está situado en una coordenada del hoy y el ahora, ¿no? ¿Qué más decir, digamos, que no sepan ustedes? Digamos, el pueblo mapuche es protagonista de luchas propias, acompaña, adhiere a muchas otras, que son comunes, que las conocemos. Hemos visto flamear la bandera del pueblo mapuche en estos días, en la lucha de los autoconvocados de salud,
Es decir, no le quitan el cuerpo a ninguna lucha, a ninguna causa justa. Llevan adelante luchas contra el fracking, contra las forestales, contra el extractivismo, luchas que además recuperan territorios, ¿no? Está siempre presente, sobre todo en un presente perpetuo, ¿no? Esta lucha por recuperar territorios, luchas en defensa de la Mapu, luchas que buscan revitalizar esa cultura, que la fortalece y que reafirma una identidad. Pero es una lucha desigual, ¿no? Porque el Estado es poderoso, un Estado que decimos, en un corte temporal que nosotros establecemos en el libro, arranca con la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Hace 140 años más o menos. Un Estado que subordina a pueblos originarios, que los ha venido subordinando, ¿no? Un Estado que a través del genocidio asesinó, segregó, despojó y además los ha venido invisibilizando. También, ¿qué podemos decir del pueblo mapuche, una nación? Que es un libro que intenta sumar a ciertas producciones. En algún momento, hace algunas semanas, cuando fuimos para Fisque, ahí a los compañeros de la escuela Rodolfo Boll, le decíamos que pertenecemos, nos incluimos, Silvio, yo, la gente que está por ahí, a una generación que desde la democracia para acá no perdimos permiso para abordar determinados temas, plantearlos, subjetivarlos y tratar de transmitirlos a las alumnas y a los alumnos. No estamos acostumbrados, a veces somos más, a veces somos menos, no necesariamente pertenecemos a las ciencias sociales, y eso nos ha permitido disrumpir, ¿no? Ante cierta currícula que nos obliga o que mira para otro lado. Así que el libro intenta mostrar una historia que es la historia de los vencidos, digamos, es la historia del pueblo mapuche y de 30 y pico de pueblos, naciones que sigan reclamando más o menos las mismas cosas, ¿no? Del Estado, por supuesto, digamos, tenemos que decir que ha tenido como una triada de cuestiones que han venido realizando, ¿no? Matanzas disciplinadoras, abordamos el tema de la iglesia, ¿no? Y sobre todo del papel de los salesianos, digamos, un brazo o una empresa muy importante cada vez que el Estado intentó ocupar como en el caso de la Patagonia, estos territorios que estaban ocupados claramente, ¿no? El papel de la evangelización ha sido muy cómplice, y cuando hablamos de genocidios se parece bastante el papel de la iglesia al que tuvo recientemente durante la última dictadura, ¿no? Una iglesia cómplice, una iglesia que siempre estuvo de la mano de quienes llevaron adelante estas atrocidades. En Argentina, el Estado y la clase dominante se esfuerza todo el tiempo en destacar su origen, como decía Silvio, europeo, blanco, negando permanentemente la existencia de tantos pueblos y tantas naciones que siguen resistiendo y siguen diciendo, acá estamos. Así que bueno, de mi parte, Jorge. Operador, hay que desbloquear el audio de Jorge. Tienes razón, disculpen. Los saludo a todos, compañero Magimay Compuché. Gracias Silvio, gracias Hugo por la introducción que hicieron. La verdad que es un gusto escucharlos hablar. Y es muy alentador también, muy esperanzador ver un auditorio así tan amplio, interesado en este material que acaba de publicarse. Nosotros como organización mapuche obviamente respaldamos absolutamente la aparición de este material sumamente necesario. Estamos permanentemente consultados por profesores, por los institutos de formación, hasta por la propia academia, que no logran encontrar materiales adecuados como para poder reflejar la existencia o la vigencia acá del pueblo nación mapuche en Neuquén. Así que este material se suma a otros que están circulando, también que nosotros hemos elaborado como organización.
se va a sumar a otros que estamos queriendo también publicar prontamente. Por lo tanto, les pedimos que lo puedan difundir lo más que se pueda. Estamos viendo ahora si Aten, acá provincia, puede también promoverlo, el libro, en todas las escuelas, porque es un material sumamente necesario. Vivimos en una provincia que es absolutamente intercultural y plurinacional, sin embargo hay mucha resistencia de parte del sistema educativo a mostrar con pleno derecho la existencia de más de 60 comunidades que hay en la provincia de Neuquén. Muy pronto, quizás el año que viene, si es que cambia un poco el panorama en relación a la pandemia, se va a realizar el censo nacional y allí vamos a trabajar muy duro para que se pueda identificar claramente la presencia del pueblo mapuche, no solo en el ámbito rural, ¿no? Porque a veces hay una mirada reduccionista, una mirada absolutamente también muy promovida y premeditada de parte de la política pública, de la política de los gobiernos, de mostrar la realidad del pueblo mapuche ligado a lo rural. Y sin embargo, la población mapuche está instalada mayoritariamente en las ciudades. Todo el proceso de expulsión que ha habido hacia las nuevas generaciones, con reduccionamiento territorial y pocas posibilidades de proyectarse, ha hecho que haya una enorme migración hacia la ciudad, más todas las nuevas generaciones que han nacido aquí en la ciudad, ¿no? De hecho, yo soy nacido acá en Neuquén Capital, por lo tanto, no me considero nacido en un ámbito ajeno a mi territorio. La ciudad de Neuquén se instaló sobre el territorio mapuche hace muy poco tiempo, así como San Martín se instaló sobre el territorio de las comunidades mapuche. Por lo tanto, esa realidad no puede ser obviada. Venimos de un debate que tuvimos con el ministro Trota cuando pretendió unificar la modalidad de educación intercultural con la modalidad de educación rural, como una cuestión común, ¿no? Y no lograba entender él que la cuestión de la educación intercultural es algo que tiene que atravesar todos los ámbitos, no reducirse al ámbito rural. Él corrigió un poco ese error y logramos que, como tal cual lo indica la Ley de Educación Nacional, se implementara o se estructurara la modalidad de educación intercultural independiente de la educación rural. Ahora, también Trota a tiempo pudo corregir un enorme error que había cometido de difundir un material que era absolutamente ofensivo para la memoria histórica del pueblo mapuche, cuando mostró un libro donde se mostraba al pueblo mapuche atado a todo lo que tiene que ver con el pasado, como una cuestión ya caduca, ¿no? O que no tenía vigencia en la actualidad. Eso también es un enfoque errado que han venido cometiendo los libros de los manuales y los libros de lectura que se utilizan como materiales educativos, y eso se va transformando. La aparición del libro El pueblo mapuche, una nación, trata también de pegar una vuelta de tuerca a esa mirada tan conservadora que la educación mantiene aún en Neuquén y en el país en general, ¿no? No olvidemos que hay casi 40 naciones originarias en todo el país y por lo tanto el pueblo mapuche es una de ellas. Entonces, estamos muy alentados por la aparición de este material, lo tenemos que promover mucho, tenemos que tratar de que sea comprendido cabalmente, que no parezca que desde el título estamos provocando a nadie, porque de hecho hay una mirada muy, muy atada así en esa mirada vieja de cómo se identifica al pueblo mapuche, que cuando ve al pueblo mapuche identificándose o parándose desde un concepto de nación, le parece una provocación hacia todo lo que es la argentinidad que se promueve, el crisol de raza que la generación del 80 intentó instalar en nuestras cabezas, y es que eso es algo que va a contramano absolutamente de la evolución del derecho, porque el derecho que hablaba de agrupaciones, de indios, de tribus hace un par de décadas atrás, hoy ha avanzado a reconocer la vigencia y la proyección de los pueblos originarios, de las naciones originarias, ha entendido de que somos un colectivo que tenemos derecho, por nuestro carácter de preexistente, tenemos derecho a desarrollar nuestra libre determinación como pueblo naciones. Y eso no es un panfleto ni un discurso subversivo, es norma vigente, es parte del marco jurídico que hoy conduce
la política pública o que debería conducir a la política pública, sobre todo en el aspecto educativo. Entonces, enseñar que acá hay pueblos preexistentes, que el Estado argentino se instaló en base a un genocidio, que hay que generar urgentes políticas de reparación hacia ese acontecimiento tan cercano en el tiempo, porque ocurrió hace 140 años, no tiene que ser una cuestión de un profesor atrevido, de un maestro provocador. Tiene que ver con un sistema educativo que trata de rescatar la memoria, que trata de rescatar la historia reciente de una provincia como Neuquén, que tiene 60 años de vida institucional como provincia. Por lo tanto, la memoria está absolutamente fresca y vigente en el pueblo nación mapuche. Y todo aquel que enseñe algo contrario a eso está, de alguna manera, agraviando la presencia del pueblo mapuche aquí en este lugar. No es una tarea sencilla, no es una tarea fácil. El profesor que se ponga a discutir estas cuestiones tiene que discutir con todo un andamiaje absolutamente obsoleto, absolutamente anquilosado, pero que tiene mucha vigencia, porque es el discurso del poder, es el relato del poder. Entonces no digo de que sea una cuestión automática o sencilla, pero la aparición de este tipo de material es muy útil para poder contribuir a esa acción, a esa transformación que tienen que comenzar a generar las nuevas generaciones de profesores y de maestros. A nosotros nos costó tremendamente en la reforma de la Constitución, que se realizó acá en el año 2006, se reformó la Constitución y hubo que discutir, pero discutir es una forma de decir, porque lo que hicieron fue nos cerraron las puertas de la Convención Constituyente. Había una decisión política de parte del gobierno de ese momento, que avanzado por Jorge Sois, de que iba a haber reconocimiento cero a la cuestión mapuche, que eso ya estaba reconocido en la Constitución Nacional, por lo tanto no hacía falta un reconocimiento constitucional acá en Neuquén. Y logramos producto también de medida de fuerza, porque hubo en una oportunidad, quien conoce la historia reciente de esta convención, no quedó un vidrio sano ahí de la convención, ¿no? Porque nos habían querido echar a la calle y hubo reacción de parte del pueblo mapuche y fue una cuestión muy violenta que se pudo resolver recién en el último día de la convención, cuando la Asamblea Constituyente decidió incorporar el capítulo en Derecho y Garantía dedicado al pueblo mapuche. Por lo tanto, no es sencillo la tarea, lo reconozco. Otra de las cuestiones tampoco que no fue sencilla, y de hecho no lo logramos, fue que quedara en la Constitución Nacional escrito el concepto de pueblo mapuche, no pueblo-nación, pueblo mapuche. A pesar de que en ese momento ya estaba vigente y estaba adoptado el Convenio 169, que es este gran acuerdo de todos los estados del mundo de crear esta norma, que es el Convenio 169, que reconoce la presencia de los pueblos indígenas, y que no habla de tierra, sino que habla de territorios, y que no habla de política de integración, sino que habla de política de libre determinación. A pesar de que todo eso estaba vigente en el año 2006, nos costó tremendamente poder hacerle entender de que nosotros queríamos estar reconocidos en la Constitución como pueblo mapuche. Y lo que se logró, luego de muchísimas discusiones, donde en algún momento hubo que ceder para que se avanzara la negociación, se habla de indígenas neuquinos. Indígenas neuquinos, dice la Constitución. Una cuestión absurda, ¿no? Porque nosotros somos neuquinos hace 60 años porque ese es el carácter de ciudadano que se nos dio, o se nos impuso, pero somos nación desde hace miles de años, somos nación mapuche desde hace miles de años. Bueno, hubo que lograr ese acuerdo para que ustedes vean que hay una dirigencia política que no logra comprender todo esto, ¿no? Por lo tanto, la tarea que hay que realizar es ardua y no hay ninguna duda que en el ámbito educativo es el escenario donde hay que comenzar a modificar este tipo de enfoque, este tipo de comprensión de lo que es la presencia del pueblo mapuche. Por último, decirles que también la participación de la Confederación en este material, del cual nos sentimos muy orgullosos nosotros, generó también mucha discusión interna, porque hay una mirada también al interior del pueblo mapuche, una mirada muy conservadora en cuanto a que el conocimiento no tiene que ser algo que se escriba y que se difunda de manera libre y abierta, como puede ser un libro que sale a la opinión pública, ¿no? Nosotros hemos superado bastante ya esa mirada porque entendemos de que no se reconoce lo que no se conoce, decimos nosotros. Por lo tanto, no hay forma de que la sociedad neuquina entienda
cuál es la dimensión de la cultura mapuche, de su conocimiento, de sus prácticas, de su cosmovisión, si no se la muestra, si no se la difunde, si no se la promueve. No puede haber reconocimiento y respeto de algo que no se conoce. Por lo tanto, entendemos que eso, la aparición de este material tiene que ser como una antesala a la publicación de muchos materiales donde se pueda mostrar en toda su dimensión lo que es la cosmovisión del pueblo nación mapuche. Eso es lo que podría compartirle, compañeros queridos, y gracias por la atención. Muchas gracias, Jorge, Hugo, Silvio. La potencia, la cantidad y calidad de aporte, no más de las 3 intervenciones para abrir, creo que para todos quienes somos docentes, ya nos juega con un montón de preguntas, un montón de posibilidades, los procesos que son muy recientes, que contaba Jorge, cuántas veces enseñamos o trabajamos con la Constitución nacional o provincial, y no somos conocedores o no terminamos de narrar los conflictos que hay para llegar a eso, las tensiones. Bueno, es enorme la cantidad de cuestiones que se plantean, por eso también queremos hacer esta presentación en el marco de un espacio de formación que es un poco más extenso. La responsabilidad que tenemos es muy grande y en eso estamos. De lo que planteaban, ya acá en la seccional de San Martín de los Andes hemos pedido una cantidad de libros que están en nuestra biblioteca, Pedagogías a Contracorriente, para que todas las compañeras y compañeros que quieran tener el libro para trabajarlo lo puedan tener, aparte de que está en distribución en las librerías, obviamente. Y que esto vamos camino a la construcción y el sueño de una escuela intercultural y de una escuela plurinacional. Y para eso hay que reconocer y hay que reconocernos como parte de ese entramado, como parte de esas luchas y como parte de un territorio que es territorio mapuche. Y en ese sentido, aquí estamos pisando, viviendo y habitando. Y me parece muy importante que lo tomemos. No siempre los andamiajes jurídicos del Estado se transforman de arriba hacia abajo, en general es al revés, es de abajo hacia arriba, y me atrevo a la hipótesis de que podemos avanzar o ir construyendo una escuela intercultural y plurinacional que desde esas prácticas vaya empujando a la transformación de la estructura del Estado. Hay que reparar mucho del daño que el Estado hizo, sobre todo a los pueblos originarios, y la escuela es un actor importante en eso. Ahora le voy a dar la palabra a Karina o a José, no sé, Josefina Rue, Karina Josami, que son de las secretarias de Investigación e Información del IFD3, que también son parte de la organización de este evento y de este curso. Y antes de darle la palabra a las compañeras para que hagan su intervención, contarles que tenemos 2 maneras de encarar esta segunda parte de la charla, de la presentación charla, de la conversa, del traum, que es o por el chat, comentarios, etcétera, así ahí Janina, Cari las van a ir tomando, yo también. Esa es una manera. Y la otra manera es levantar la manito con la aplicación del Zoom para que les vayamos dando la palabra y poder hacer intervenciones que pensamos que tienen que ir en clave de pregunta, en clave de reflexiones no muy largas para que circule la palabra y así los autores del libro o eventualmente otros compañeros puedan responder y ir tejiendo la palabra colectivamente. Bueno, Cari, José, y empezamos a usar el chat y levantar la mano para hablar. Cari, ¿para qué estás silenciada? Ahora. Momento. Está silenciada de nuevo, espera. Esto siempre pasa. Ahí te va a llegar como una invitación a desilenciarte. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, desde la Secretaría de Extensión y de Investigación del Instituto 3, primero que nada agradecer la generosidad de Silvio y de Hugo
el libro en sí, la participación, la valiosa participación de Jorge en esta instancia de encuentro y de formación. Como decía Maro hace un rato, la iniciativa de la profe, de Janina Cid, que nos va a acompañar en los encuentros de formación junto con Maro, que fue un poco la que inició esta propuesta. Por supuesto, la seccional de Aten, que siempre habilita recursos, espacios, y que nos acompaña al instituto y a todos los docentes en ejercicio, a los docentes en formación, para poder concretar esto que no es fácil en estos tiempos, como bien decía Sole al principio. También con Josefina queríamos remarcar que desde Extensión e Investigación, esta presentación del libro y las instancias que ahora habilitamos de encuentro, de reflexión, es una muestra que la extensión y la investigación habilita redes de trabajo, redes para pensar, para reflexionar sobre saberes, quehaceres que muchas veces son invisibilizados, y un poco rescatar lo que decía Silvio de cómo empezar a pensar otra mirada que no sea la mirada colonial con la que hemos crecido. Por todo lo que dijo Jorge recién, y sobre todo por lo que Hugo decía, estamos convencidos de que es un libro urgente y necesario, y que la extensión y la investigación son espacios que tenemos en los institutos de abrir el diálogo y el encuentro con todos y con todas los que formamos parte de la educación. Así que le cedo la palabra a mi compañera Josefina, pero para que circule el diálogo, el encuentro y la reflexión en torno a lo que planteamos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias también para todas las personas que están participando. Para nosotras es siempre gratificante redescubrir el potencial que tienen estas reuniones como una oportunidad de materializar nuestros posicionamientos políticos y pedagógicos, que son indispensables para que la idea de interculturalidad no sea un discurso vacío o políticamente correcto, sino una oportunidad de configurar prácticas transformadoras, ¿no? Transformadoras de lo que siempre pensamos que del imaginario y del cotidiano en nuestras instituciones, que es el lugar donde nos toca estar. Este libro es una oportunidad de encuentro también, y en ese sentido queremos decir que estas miradas que son Se le corta a José. Tiene la señal débil. Está empezando a soplar el viento fuerte por acá, les cuento. Entonces, sí. No lo veo a Maru tampoco. Bien. Tenemos 2 minutos a ver si se conectan, y si no, continuamos. Bien. Sí. A ver si puede. Bueno, para ir en todo caso pensando en esta segunda parte que habíamos planteado de la charla, de la intervención y del compartir esta experiencia de cómo fue que se generó el libro, y bueno, un poco en el marco de lo que ya contaron,
La intención nuestra fue desde un principio que esta segunda parte de la presentación se genere como un espacio de ida y vuelta, que las compañeras y los compañeros con su experiencia de aula y también con esas preguntas y esas inquietudes puedan, en todo caso, hacer preguntas, reflexiones. Maro había un poco adelantado, puede ser a través del chat, puede ser pidiendo la palabra para intervenir, para preguntar. Creo que en este momento es importante que Silvio, Hugo, Jorge puedan dar algunas de estas respuestas o tirar algunas líneas para seguir pensando, ¿no? Así que, bueno, la invitación un poco ahora es a eso. No sé, Silvio, si querés hacer alguna intervención más y Yo arrancamos. en todo caso, agregar algunos conceptos que en el libro están y que tienen que ver con eso que Jorge mencionaba recién, como esas cuestiones que son muy profundas de la cosmovisión y que de algún modo nos parecía importante difundir en el libro y que incluso ofrecen resistencia al interior del pueblo mapuche porque son cuestiones muy íntimas, muy personales. El libro menciona, por ejemplo, el concepto de Tubún o el concepto de Cupán. Cuando un mapuche se presenta, y Jorge te pido que me corrijas en todo caso si estoy diciendo algo incorrecto, hace referencia a su origen familiar y a su origen territorial. El Tubún y el Cupán tienen que ver con eso, es decir, yo me llamo de esta manera, pertenezco a este linaje y pertenezco a este territorio. Y ese linaje tiene que ver con los ancestros. Y esos ancestros tienen que ver con la energía de algún elemento de la naturaleza. Como por ejemplo, el linaje de los curá. Namun curá, reuque curá, curá significa piedra, ¿sí? Tiene que ver con la energía de las piedras. Es decir, cuando un mapuche se presenta, está dando cuenta de que pertenece a un territorio y que pertenece a un linaje, es decir, no existe separado del entorno en el cual vive, es decir, no se considera separado de la naturaleza, se considera parte, es parte de su ser, es decir, es difícil explicarlo intelectualmente porque es algo que se siente, y por eso es tan difícil, porque en realidad, para profundizar, y se los confieso, yo tengo toda la sensación de estar apenas en el umbral del conocimiento de la cosmovisión mapuche, porque estoy convencido de que para profundizar en la cosmovisión del pueblo mapuche y de cualquier otro pueblo originario que tienen distintas cosmovisiones, pero con muchos puntos en común, no solo hay que decirlo, hay que sentirlo. Una de las cosas que la modernidad ha hecho fue separar el sentir del pensar, es decir, la racionalidad, la razón, separada del sentimiento. Por eso las teorías decoloniales hablan de justamente el sentipensamiento, es decir, el pensamiento sentido. Por eso acceder a la cosmovisión no es solamente una cuestión intelectual. Y entonces cuando ellos se presentan, y vuelvo a lo que decía recién, ellos hablan de su pertenencia a un linaje, a un pasado, ellos son ese pasado. Y todos en realidad somos ese pasado. Cada uno de nosotros tiene un linaje al cual pertenecemos. Nosotros nos imaginamos que no, y también pertenecemos a un territorio. Ellos se sienten pertenecientes a ese territorio, ¿sí? Su cosmovisión, su mirada del mundo los hace pertenecer al territorio y a una energía que proviene del territorio. Bueno, el libro desarrolla el concepto de Tubún, el concepto de Cupán, lo que significan los ñen, es decir, los entes protectores. Ñen en mapudungún significa dueño, es decir, es el protector de cada elemento de la naturaleza, porque cada elemento de la naturaleza nos transmite una energía. Bueno, internarnos en la cosmovisión nos va metiendo en una mirada de lo que la ciencia occidental llama una mirada holística, una mirada totalmente coherente. Es decir, cuando uno piensa el modo de vida y qué significa ser che, está pensando en una mirada completa, en una mirada que no se diferencia del entorno en el que vive.
Entonces, el libro intenta dar cuenta de esas cuestiones, tanto respecto de la cosmovisión filosófica como respecto de la organización. Por eso es que el pueblo mapuche no puede pensar nunca el territorio como propiedad privada, porque ellos pertenecen al territorio, son una parte del territorio, son una energía más en el territorio. Por eso es tan difícil intentar hacer como una síntesis, porque es imposible, es otra mirada. Es decir, en realidad nosotros tendríamos que lograr, en el sistema educativo en el cual vivimos, en el cual estamos, no que haya una escuela intercultural bilingüe, una modalidad intercultural bilingüe. Como dijo Maro hace un rato, tenemos que lograr que toda la escuela sea intercultural, porque además no estamos hablando de solo la interculturalidad con el pueblo mapuche, estamos hablando de otras interculturalidades también. Necesitamos que la escuela abra su mirada cerradamente occidental y cerradamente moderna, ¿sí? Cuando digo moderna quiero decir su mirada centrada en la razón, centrada en esa mirada que despega la razón del sentimiento, ¿sí? Que despega las emociones del pensamiento, ¿sí? Que piensa el conocimiento como conocimiento intelectual nada más. Y los pueblos originarios nos están enseñando que hay otras formas de conocimiento, que no son simplemente las formas de conocimiento que nos transmite la escuela habitualmente. La escuela tiene que abrirse también a esas otras formas de conocimiento. El libro intenta ser una puerta de entrada a esas otras formas de conocimiento, ¿no es cierto? Y por eso nos fue tan difícil construirlo, ¿sí? Porque, bueno, tratamos de introducirnos en cuestiones que tienen que ver con la vivencia del pueblo mapuche. No sé, Jorge, si querés completar algo de esto que estoy diciendo, desde la mirada directamente del pueblo mapuche. Sabes que a mí me gustaría hacer una reflexión en relación a cuando te estoy escuchando, ¿no? Y ahí yo le decía que parte de la resistencia que hay de pasar a la palabra escrita el conocimiento mapuche es una mirada también muy celosa que ha tenido el pueblo mapuche, justificadamente, celosa en cuanto a no querer escribir sobre lo que es la cosmovisión o el pensamiento filosófico mapuche. Esa mirada conservadora es absolutamente lógica porque nuestros mayores fueron permanentemente reprimidos a la hora de expresar su identidad. El idioma, si se fue debilitando y se fue perdiendo, fue porque era una cuestión que te costaba la represión en el propio sistema educativo, porque el sistema educativo, basado en una lógica del maestro inmortal, considera que todo lo relacionado a la cultura es algo que no necesitamos para nuestro desarrollo humano, que tiene que ver con un pasado ligado a lo salvaje, a lo que había que combatir y destruir. Eso se fue metiendo en la lógica del sistema educativo y obviamente se fue metiendo en la conciencia del pueblo mapuche porque se vivió toda una etapa de represión cultural cultural y física que lo sufrieron nuestros padres y nuestros abuelos. Por lo tanto, yo escucho con mucho placer a Silvio o a Hugo a veces cuando empiezan a trasladar un poco todo el contenido del libro, y más de un mapuche dice, ¿por qué tiene que estar un blanco, un huinca, dicen a veces, mal utilizado el concepto de huinca, ¿no? Porque un huinca tiene que estar hablando de la convicción mapuche. A nosotros nos genera absoluto placer escucharlo porque lo que queremos es eso, que sea asumido, que sea conocido, que sea comprendido y que se entienda todo el poder que tiene esa lógica. Más hoy todavía en los tiempos actuales en que vivimos, donde estamos todos temerosos de que podamos hasta perder la vida por esta peste que asola a la humanidad, que es una de las tantas que van a surgir, porque es tanto el maltrato que estamos haciendo con el mundo natural, que la naturaleza misma está devolviendo algunos de esos golpes y por lo tanto estamos expuestos a esta peste y a las próximas que van a venir en la medida en que no seamos capaces de transformar este sistema depredador y autodestructivo que tiene vigencia desde la lógica capitalista neoliberal. Pero a lo que voy es que la alternativa civilizatoria para toda esa lógica consumista, depredadora, donde hay una supuesta superioridad sobre todo el mundo natural que nos rodea, la alternativa a esa mirada que nos está trayendo tantos prejuicios
a nivel planetario es volver a las raíces de la cultura originaria. Porque ahí está de alguna manera, está la manera en que nosotros logramos convivir durante miles de años con esa naturaleza, utilizando de ella, porque no es que el mapuche es conservador y no utiliza o no corta un árbol, o no utiliza un mineral, o no transforma la naturaleza, la transforma, pero al punto de esa interrelación y de esa supervivencia que necesita mantener, no a nivel de acumular y de destruir como es la lógica capitalista. Entonces, más que nunca es necesario que se conozca la cosmovisión y la lógica del pueblo mapuche, que se conozca, que se transmita, que sea asumida por la propia sociedad neuquina o argentina, porque va a ser la herramienta por la cual vamos a transformar este modelo de Estado que estamos padeciendo. Nosotros trabajamos para transformar este modelo de Estado en un Estado plurinacional donde quepan todos los conocimientos, donde quepan toda la cultura, todas las líneas de pensamiento, conviviendo en un marco común que sea este Estado plurinacional. Para eso hay que transformar este Estado que nos reprime, este Estado que nos discrimina, este Estado que tiene una profunda raíz racista, porque de la lógica que utiliza el sistema educativo de ir a enseñar una cultura, un pensamiento, a alguien que tiene una cultura y un pensamiento pero que es inferior, ya estamos practicando el racismo. Por lo tanto, el sistema educativo es profundamente racista y lo tenemos que transformar en ese sentido. Entonces, cuando vemos a un profesor hablando de cosmovisión mapuche, a nosotros nos genera una gran satisfacción, más que sentirnos ofendidos porque quién es él para apropiarse de nuestro conocimiento y de nuestro pensamiento. Esas son parte de la discusión interna que hay en el pueblo mapuche, ¿no? Pero que por suerte la vamos zanjando porque también somos un pueblo que practicamos la discusión, el debate, y lo vamos logrando acuerdos como para ir superando las situaciones. Así esta reflexión, cuando te escuchaba hablar a vos con tanto énfasis y sé que le tenés respeto y cariño a la cultura mapuche, y ojalá todos los que están aquí presentes puedan ir tomando del libro esos conocimientos y lo vayan haciendo propio, ¿no? para su práctica cotidiana. ¿Sabés qué pasa, Jorge? Perdón que te corto. En realidad la gran pregunta es, ¿quiénes son los civilizados y quiénes son los bárbaros en realidad? ¿No es cierto? Esa es la gran pregunta que cada docente tiene que hacerse, porque yo lo que encuentro en la cosmovisión mapuche es civilización, es sabiduría, y lo que encuentro en la cultura en la cual estamos inmersos es barbarie. Entonces hay que dar vuelta a esa ecuación. Los pueblos originarios son los civilizados, ¿sí? Es esta cultura en la que vivimos la que es la barbarie. Esta barbarie del individualismo, esta barbarie de la pandemia. Esto es la barbarie. La cosmovisión mapuche es la civilización, en realidad. Eso es lo que pienso, sinceramente. Bueno, esa es la transformación que hay que ir generando ante un concepto de Estado, de institucionalidad, que sigue siendo absolutamente autoritaria y racista, y discriminadora. Pero cuando ve acá muy cerca, en Chile, ve a un pueblo que se levanta, que se subleva a todo este orden, y que utiliza como símbolo el bonufoye, la bandera mapuche, uno entiende que están asumiendo un poco el pensamiento que vos expresás, ¿no? Y eso es muy alentador, porque significa que no estamos tan lejos de transformar este modelo que nos ha educado de una manera militar, y al cual nuestros hijos lo padecen, porque nosotros mandamos a esa escuela a nuestros hijos. Entonces, tenemos la ventaja que al vivir en comunidad, al ser parte de un LOF, también practicamos allí nuestro propio sistema educativo. Porque si no, ¿cómo podríamos haber logrado mantener miles de años, y sobre todo estos últimos 200 años en que hemos vivido en un estado de represión, cómo hemos logrado mantener nuestro idioma, nuestra cosmovisión, si no ha sido a partir de que hemos desarrollado en la clandestinidad, hemos desarrollado nuestro propio sistema de transmisión del conocimiento y de un propio sistema educativo? Eso ha sido así, pero eso se puede practicar en la vida colectiva, en la vida comunitaria. Pero hoy la mayoría del pueblo mapuche no vive en comunidad. Está integrado a otra lógica, a otra manera de convivir, a otro código de convivencia que lo va alejando de su cultura y su cosmovisión. Por eso es fundamental que se entienda que la interculturalidad no puede estar reducida o encerrada en una escuela rural. Que la interculturalidad
y la plurinacionalidad tiene que atravesar todos los niveles de la relación del pueblo mapuche con la sociedad no mapuche. Entonces eso es importante que se entienda, porque si no vamos a caer en la trampa que el propio Estado planifica de reducir la presencia mapuche a la ruralidad, y eso no tiene futuro, ¿no? Porque por un lado nos están desintegrando, están reduciendo nuestra existencia cultural, político-ideológica, y de esa manera es más fácil controlarnos. Eso es algo importante que les pido a ustedes que consideren. Por eso fue dura la discusión en la reforma constitucional, porque si ustedes leen el artículo 53 de la Constitución Provincial, que es uno de los reconocimientos constitucionales más avanzados de todo el país, en la cuestión indígena, porque si uno se remonta a la Constitución Nacional está en un capítulo destinado a las facultades del Congreso. Corresponde al Congreso el reconocimiento de la preexistencia, la educación intercultural, el reconocimiento de los territorios, sus personerías jurídicas, participar en la gestión de sus recursos. Todo eso está dentro de facultades del Congreso, es decir, el Congreso tiene que generar leyes, tiene que generar normas para aplicar ese principio. Acá en Neuquén nosotros logramos de que ese mismo artículo esté dentro de los derechos y garantías, está dentro del capítulo fundamental así que no dependemos de una legislatura, ni de una ley, ni de un decreto. El Estado está obligado a poder aplicar ese artículo 53. Sin embargo, yo les contaba que parte del debate fue que ellos no querían reconocer al pueblo mapuche en la Constitución. Y la formulación del artículo 53 se reconoce la preexistencia de los indígenas neuquinos, que es un contrasentido. ¿Cómo va a reconocer la preexistencia calificándolo de neuquino cuando la preexistencia tiene miles de años y el carácter de neuquino es una ciudadanía impuesta hace 60 años? Pero bueno, fue parte, como les contaba, de la negociación y hubo que aceptar esos contrasentidos, más allá de que existe la Constitución, pero también existe el Convenio 169 que le da más contenido, y existen numerosas jurisprudencias que se ha aprobado últimamente de la Corte Suprema o de la Corte Interamericana, que también dicen cómo se tiene que aplicar el derecho. Por lo tanto, que ningún maestro, que ningún docente sienta que está leyendo un panfleto cuando dice que el pueblo mapuche tiene derecho a la libre determinación y a decidir libremente cómo se va a gobernar, cómo se va a normar, qué tipo de institucionalidades va a poner en práctica en sus territorios. Que nadie sienta que está leyendo un panfleto, está leyendo lo que está normado hoy por la ley, por la Constitución, por el convenio internacional, que es el convenio 169, y por numerosas jurisprudencias que nos ha servido a nosotros para ganar numerosos juicios. Eso es algo que es bueno que se sepa, ¿no? Porque también dentro del ámbito docente hay miradas absolutamente conservadoras. Hay muchos admiradores de don Domingo Faustino que van a sostener que la asistencia del pueblo mapuche es cosa del pasado y que hay que trabajar para terminar de integrarlo y que desaparezcan de una vez. Me imagino que de eso somos todos conscientes, ¿no? Jorge, muchas gracias. Esa intimidad de la charla entre Jorge y Silvio, que por lo menos a mí me remitió como antropólogo a esas conversaciones que van nutriendo después los libros, ¿no? Esas conversaciones que se dio un momento como de si fuera una entrevista, bueno, cuando se podía tomar mate. Voy a agarrar algunas preguntas del chat y después le voy a dar la palabra a Mercedes Laclau, que había pedido con la manito, para que ustedes después, Hugo, Jorge, Silvio, vayan respondiendo o tomando estos hilos. Quiero rescatar especialmente que están metiendo en la intervención de Jorge temas que son contra la desromantización de los pueblos originarios, digamos, hablar de su heterogeneidad, sus discusiones internas, como tiene cualquier colectivo social, sobre todo uno que ha pasado por una experiencia de colonización, de genocidio, de epistemicidio, cómo no va a tener contradicciones. El tema que es, me animo, el término corre por mi cuenta, el tema tabú que tenemos los docentes que no somos originarios de enseñar contenidos o enseñar, por ejemplo, cosmovisión mapuche, cuando no tenemos tabú aparentemente para enseñar, por ejemplo, filosofía griega sin ser griegos, y esas son preguntas que nos tenemos que hacer de por qué está ese tabú dando vueltas,
y que son debates que están abiertos. Leo las preguntas del chat, después le doy la palabra a Mercedes. Una tenía que ver con, porque viene ligado a lo que venían charlando, por qué algunos hijos, hijas de mapuches no aceptan sus orígenes, o cuesta aceptar algunos orígenes, por qué creen eso. Vayan anotando, ¿no? Digo, otra pregunta que es más sobre cómo se escribe la palabra mapuche. En el libro está con CE y en otros lugares aparece con CHE, el tema de los grafemarios, si quieren retomar. Hay una pregunta alrededor del plan de comanejo con parques nacionales que está ligado a estos avances jurídicos, políticos, a estas relaciones de fuerza. En el caso concreto del comanejo de parques nacionales, cómo y hasta cuándo funciona. Y también aparecen preguntas ligadas al ámbito educativo fuera de la ruralidad, que recién lo decían. ¿Cómo es esta idea, este proyecto de una escuela intercultural que no quede circunscripta o solamente focalizada en el ámbito de la ruralidad? Son muchos temas distintos, vayan anotando los autores, Jorge también, los ejes que van preguntándoles compañeros, y le doy la pregunta a Mercedes Laclau, que había levantado la mano. Muchas gracias. Primero que nada agradecerles a Silvio, a Jorge, a Hugo por el espacio. En realidad mi intervención no tenía que ver tanto con una pregunta, así con inquietudes. Confieso que todavía no leí el libro, aunque ya trajimos varios, ahí a la 179. Se me venía a la cabeza pensando en esta cuestión de los conceptos, las palabras, sobre todo cuando Jorge habló de territorio, de la importancia del concepto de territorio, recordaba que existe un grupo de mujeres indígenas por el buen vivir que empezó a acuñar la palabra terricidio, y que me parece que es un concepto súper interesante para comenzar a ayudarnos como a decolonizarnos, ¿no? A movernos de estos esquemas que tenemos tan cuadrados en la cabeza, ¿no? Que nos cuestan que exista justamente una mirada quizás intercultural. Pensando en esto, pensaba en esto del buen vivir, también en el concepto del buen vivir, y que a mí como docente es un concepto que sobre todo este año y el año pasado, con esto de la pandemia, me movilizó bastante. Pensaba en cuando hablaban en el propósito fundacional de la escuela, ¿no? Como de negar toda la multiplicidad de identidades, sobre todo las identidades originarias, y pensaba que es un buen concepto para pensar ahora nuestro propósito como docentes, ¿no? Esto del buen vivir. Y en base a eso, cuestión que me inquieta muchísimo este año, tengo 4º grado, me toca hacer la promesa a la bandera, y que me resulta algo sumamente conflictivo. Y bueno, hay como muchas propuestas que he visto, como de querer resignificar, y al mismo tiempo pienso que es un rito que no tiene ningún sentido resignificarlo de ninguna manera. Pienso que, siguiendo en línea con esta cuestión de los conceptos, pensando en nuevos conceptos, el concepto de patria es algo, además de negador, caduco. No siento que sirva a cambiarle, ¿no? Como su significado, hablar de que la patria es el otro. No, la patria ya fue, no es. Entonces pensaba si quizás a ustedes se les ocurre o les sucede que pueden encontrarle algún sentido a nosotros como educadores, esto de continuar con un rito como este de una promesa a la bandera, más allá de si la promesa es a la bandera nacional argentina o si se puede incluir el buen ufoye en la ceremonia, esas cuestiones. Pensaba si piensan que hay alguna manera de que ese tipo de ritos aporte en la formación de una ciudadanía que se piense pluricultural. Me fui anotando un montón de cosas, capaz que mezclé mucho, pero bueno, eso. Bueno, la invitación a los autores, a Jorge, es que de todas las preguntas y ejes que fueron surgiendo, la que dijo Mercedes recién, las que dijo, más las que están en el chat, y yo traté de recopilar ahí con Karina y con Yani, se sirvan la que deseen y abran la reflexión y la charla. Adelante. Bueno, arranco yo y el profesor cierra. No, yo creo que nosotros vivimos en un país, en un estado absolutamente monocultural, que sigue repitiendo consignas ideadas por la generación del 80, que buscaba imponer un concepto de nacionalidad a sangre y fuego,
y que a 200 años de la creación del Estado argentino eso tiene que ser transformado. No se puede seguir repitiendo esas consignas que hoy han quedado caduca al lado de la evolución que han tenido las sociedades, la evolución que ha tenido el propio pueblo mapuche y sobre todo hasta la evolución que ha tenido el marco normativo, que le exige al Estado transformar todo ese contenido que hoy es un agravio a la memoria del pueblo mapuche. Por lo tanto, el rol de los docentes es fundamental para que toda esa represión cultural por la cual se criaron nuestros padres y que aún perdura, porque cuando ustedes señalan que hay hermanos que se avergüenzan o tienen cierto complejo para exteriorizar su identidad, su apellido, su origen, es producto justamente de todo ese sistema que ha venido reprimiendo y castigando a las generaciones. No nos olvidemos que hasta hace 25 años atrás nomás, el objetivo del Estado estaba constituido y su objetivo era convertir los indios al catolicismo, una cuestión que hoy puede parecer escandalosa, pero que 25 años atrás esa era la constitución que tenía vigencia. Por lo tanto, no nos tiene que asombrar que aún estamos en un proceso, el pueblo mapuche en un proceso de reconstrucción de su identidad y de fortalecer su institucionalidad. Nosotros hoy estamos discutiendo con el Ministerio Público Fiscal poner en vigencia nuestro sistema jurídico mapuche, el sistema que regulaba y que de alguna manera administraba la vida interna del pueblo mapuche y de sus comunidades. Y eso es algo que el Estado, un par de décadas atrás, a nadie se le hubiera ocurrido reconocer que el pueblo mapuche tiene su propia forma de administrar y de aplicar justicia al interior de sus territorios, con el pueblo mapuche y aún con aquellos que sin ser mapuche han cometido algún tipo de delito al interior de su territorio. En cambio, hoy se está debatiendo eso. Así entonces que como debatimos de que no hay un solo sistema jurídico, sino que hay un pluralismo jurídico, hay muchas maneras de entender lo que es el derecho y la justicia, también se tiene que comenzar a transformar el sistema educativo entendiendo que el pueblo mapuche no es un pueblo que necesita ser educado. El pueblo mapuche es un pueblo que necesita que su propio sistema educativo pueda funcionar a la par del sistema que hasta ahora se ha impuesto para entender otra lógica de lo que son los valores, de lo que son los principios, lo que rige de alguna manera la vida de una persona. Eso se va transformando y este momento es el momento en que se está generando esa transformación. Entonces, me parece, nosotros somos absolutamente optimistas en que esos cambios se van a dar. A la buena o a las malas, esos cambios se van a ir dando para que el pueblo mapuche pueda un día disfrutar absolutamente de su identidad, de su cultura, de su cosmovisión, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de discriminación, porque hacia allá va la humanidad. Y si no logramos eso es porque lograron hacernos desaparecer o lograron imponernos la otra lógica, que es la que no solo le está generando daño al pueblo mapuche, sino está generando un daño planetario. Hoy lo sabemos hoy lo tenemos más claro que nunca eso. Y bueno, y dentro de todas esas disputas transformadoras está también estos actos formales como es la de jurar la bandera que le impone a nuestros hijos, ¿no? Y a los hijos de ustedes. Hay muchísimos actores del sistema educativo, no desde el Ministerio de Educación, sino desde los propios directores, profesores de escuela, que se va dando el hecho de que a un mapuche no se le obligue a aportar un símbolo que no lo representa. Nosotros somos ciudadanos argentinos, porque ese es nuestro carácter que nos da derecho y nos da garantía y nos da también obligaciones como parte de una sociedad mayor. Pero nuestra nacionalidad es mapuche, y eso también es algo que tiene que quedar claro y que cualquier docente lo tiene que reivindicar. Somos ciudadanos mapuche de nacionalidad, somos ciudadanos argentinos de nacionalidad mapuche. Entonces, eso entonces implica que tengamos también derecho a levantar nuestro propio símbolo, que no va en desmedro de los demás símbolos, porque la bandera argentina, así como fue un símbolo de muerte que llegó con el ejército de Roca, también hoy es un símbolo que representa a una mayoría popular y que lo levanta y que se emociona y que canta el himno y que va a las marchas y que, no sé,
lo agita en un campeonato de fútbol. Lo representa, y como lo representa, tiene que ser respetado y reconocido. Es el mismo respeto y reconocimiento que pedimos nosotros por nuestro símbolo, y por lo tanto nuestros hijos tienen todo el derecho a levantar su propio símbolo en cualquier tipo de festividad, que hoy es fiesta patria, pero mañana serán fiestas plurinacionales. Eso es lo que puedo decir en relación a algunas de las dudas que iban surgiendo así, ¿no? No, sí, es porque es muy chica la asadera. No sé, Hugo, si querés agregar algo, compañero. No, un poco retomar, Marcelo Balco nos hizo un prólogo muy bonito, ¿no? Muy elogioso, que encabeza, que da inicio al libro, y tiene una frase que lo caracteriza, Marcelo, en toda su intervención, en todas sus producciones. Él dice que esto viene lento, pero viene, ¿no? Y uno está un poco bañado de cierto optimismo, y un poco también en el sentido de cómo planteaba yo en mi intervención. Formamos parte, pertenecemos a varias generaciones en donde no tenemos que pedir permiso para hacer estas irrupciones dentro del sistema educativo, ¿no? Puedo contar mi experiencia como vice del CP69, de un vespertino, de hace muchos años que estoy ahí, y Sonia, una alumna de 45, 50 años, en el 2019, a principio de año, dijo un poco y se pronunció en este proceso de revitalización del cual habla el pueblo mapuche, de que ella quería egresar portando la bandera mapuche, ¿no? Así que bueno, nos pusimos en campaña, para decirlo en algún término, con una agrupación de jóvenes universitarios que trabajan ahí en el ámbito de la Universidad del Comahue, y bueno, hicimos todo ese proceso que tenía que ver con cómo incorporar la presentación de la Bonnefolle en el acto de egreso de Sonia, que fue un momento sumamente emocionante, y que les puedo asegurar que habíamos 600, 700 personas en un barrio muy popular como es la Cuenca 15, en donde no hubo una voz de oposición ni nada que se le parezca. Fue, digamos, algo que prácticamente daba la impresión que lo habíamos hecho todo el tiempo, y era la primera vez que lo instaurábamos como momento de egreso y presentación formal de la Bonnefolle en un acto institucional de CP69. Así que bueno, digo, hay terrenos que son de disputa y terrenos que ya están bastante allanados, y me parece que eso tiene que ver con un trabajo bastante interesante, como decía Jorge, concienzudo, y que tiene que ver con mostrar todos los aspectos que vinculan al pueblo mapuche dentro del territorio y en la urbanidad también. Así que me parece que eso por un lado. Y andaba buscando ahí una anécdota, digamos, suelo ir a Luminé, y en una de las salidas a Ruca Choroy nos encontramos con una niña mapuche, ¿no? Ella se llamaba Elunei, así que les voy a contar el relato. Fuimos a pedir agua caliente a su casa y bueno, le preguntamos: hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Elunei. ¿Cuántos años tenés? 6. ¿Vas a la escuela? Sí, nos contestó, a primer grado. ¿Te gusta ir a la escuela? No, no me gusta. Me gusta estar en casa rodeado de mis animales y mis plantas. Y la pregunta que cualquier occidental, digamos, por poner un nombre, cualquier winca, aunque Jorge cuestione el término, fue: ¿y qué aprendes en la escuela? En la escuela aprendemos que al mapuche se lo respeta, dice Luney. Aprendemos a leer el idioma, a contar, aprendemos sobre nuestra historia y aprendemos sobre nuestros pueblos. Digamos que es un testimonio de los tantos, de los miles de testimonios que uno puede encontrar en la zona andina, en los pueblos. Sabemos que Aluminé tiene una población muy importante del pueblo de Nación Mapuche, y quería contarlo como anécdota, pero que se puede reproducir, y que seguramente ustedes viviendo en San Martín, en Junín, en Villa, y nosotros viviendo acá en la confluencia, están repletas de estas historias que hacen ni más ni menos a esta revitalización muy fuerte que estamos viviendo, y que nosotros con Silvio queríamos formar parte sin lugar a dudas. Bueno, yo quería decirte, Mercedes, y quería decirles que me parece que, como dice Hugo, justamente, tenemos que pensar la escuela como un espacio de lucha político-pedagógica. ¿Qué quiero decir cuando digo espacio de lucha político-pedagógica? Que
que una de las grandes cosas que tenemos que empezar a plantearnos en la escuela es romper con la cuestión de la unicidad, de que hay una verdad científica única, de que hay una sola identidad nacional. Es decir, tenemos que salir de la unicidad para pasar a la plurinacionalidad, es decir, a pensar en la diversidad de identidades, en la diversidad de conocimientos, y a abrir la escuela a otros conocimientos. Nuestra formación en general está cerrada, lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, en la fragmentación del conocimiento, que tiene que ver justamente con esta modernidad en la que el sistema educativo fue creado. Es decir, estamos, digamos, adentro de la panza de un monstruo tratando de transformarlo. Pero para poder transformarlo tenemos que ver, por ejemplo, esto que el propio sistema educativo hace cuando fragmenta el conocimiento, ¿no es cierto? Y entonces empezar a pensar en que el conocimiento es uno solo y que no es solamente una forma de conocer, que hay muchas formas de conocer, y los pueblos originarios tienen otra forma de conocer. Entonces, a la hora de jurar la bandera, tampoco vamos a poder desconocer la legislación, porque como toda lucha hay una relación de fuerzas, y en este momento la bandera argentina es la bandera que representa al sistema educativo oficial. Lo que uno puede decir perfectamente es que hay otras identidades además de la identidad nacional argentina, ¿sí? Y que hay otras naciones. No solamente la nación mapuche. Acá en Neuquén hay escuelas donde, por ejemplo, hay muchísimos niños de la comunidad gitana. Hay otras identidades. Es decir, abrirnos. Por ejemplo, en la zona de Centenario y en otras localidades del Valle hay una comunidad boliviana muy, muy importante también. Entonces, por ejemplo, hay una escuela en la primaria en el Parque Industrial donde han hecho la jura de las banderas en plural, no la jura de la bandera, respetando obviamente la normativa vigente de que la bandera oficial es la Argentina, pero abriéndonos a esa diversidad, es decir, a que hay identidades, hay formas distintas de conocer, y me parece que en eso consiste, y voy a la pregunta sobre una escuela intercultural, empezar a pensar en una escuela que sea verdaderamente intercultural. Vamos a tener que romper con esta mirada de la unicidad, de que hay una sola verdad. Y no creernos nosotros tampoco dueños de la verdad ni dueños de todo el conocimiento. Es decir, pensar también en el concepto de enseñaje. Es decir, el que enseña aprende y el que aprende enseña. Es decir, que la palabra circule como está circulando acá, ¿no? Y que nuestra aula se convierta en un lugar de circulación de saberes, ¿sí? Donde nosotros no somos los que tenemos el conocimiento en mayúscula, y que hay un solo conocimiento, una sola forma de conocimiento, ¿no? Ese era el aporte que quería hacer, nada más. Gracias, me parece interesante. El Zoom tiene algo complicado, ya te doy, Yanni, la palabra, pero lindo a la vez, que a mí me hace acordar un poco al aula de que a veces uno o da clase o toma clase, porque a veces tomamos, a veces damos, y hay conversaciones por el costado. Los docentes solemos tenerle temor a esas conversaciones, no sabemos bien qué está pasando. Y acá, ¿no? Como, ¿qué están diciendo por abajo? Está ese lugar común de contarle a todos, así nos reímos, o a ver qué interesante, o si te interesa hacer un trabajo práctico para mañana, todas esas formas de la sutil violencia simbólica que forman parte de la caja de herramientas de la que nos queremos despojar. Acá pasa algo interesante, que es que se dan algunos debates por el costado, por el chat, ¿no? Por ejemplo, el debate en torno a esto. Ahí Gise Curruinca, maestra, plantea desde su lugar como mapuche también si debería tomarse o no esa estructura de la bandera. Ha habido un poco conversando con Mercedes, retomando algo de lo que decía Silvio. Me parece que eso está interesante ir viéndolo, y creo que hay algo de lo que dice Silvio, antes de darle la palabra a Yanni, que a mí me interpela especialmente como docente, que es, hay un terreno, hay un territorio muy fuerte donde nosotros y nosotras podemos dar esa batalla y hacer de la escuela un espacio de lucha político-pedagógico, que es el terreno del conocimiento, el terreno epistémico, ¿sí? Y para eso hay que desbaratar algunos de los elementos que forman la matriz moderna de la escuela. La idea de una verdad, la idea de una ciencia que está por encima de las otras saberes. Por eso la noción de interculturalidad es mucho más que
reconocer o mucho más que respetar o mucho más ni hablar que tolerar, y tiene que ver con romper un poco ese par nosotros otros o nosotras otras, para pensar, como dice Marlene Guayar, en una nostredad, en un sujeto que se rearma en ese diálogo. Y me parece que para eso hay que tener mucha fragilidad y también mucha valentía, porque hay que romper mucho molde y aceptar algunas incertidumbres. Me quedo pensando en eso como tarea en el campo del conocimiento, donde ya le doy a Yani, por ejemplo, la separación entre naturaleza y cultura o entre sociedad y naturaleza no existe como tal en muchas cosmovisiones, no solo en el Kimún mapuche, en la gran mayoría de las cosmovisiones de los pueblos originarios, en la gran mayoría de lo que llamaríamos filosofías con otra radicalidad muy distinta a la occidental, que es mayoritaria porque triunfó desde la violencia y hegemonizó a las otras, y en 200 años está por terminar con el planeta. Me echa muy corta esa epistemología que separa naturaleza y cultura. Ahí estamos nosotros y nosotras en el aula para pensar este territorio de lo epistémico, del conocimiento. Yani. Bueno, primero quería agradecerles a todos y a todas las que están aquí, a los compañeros que escribieron el libro. Yo doy didáctica de las ciencias sociales en la escuela primaria y trabajamos con muchos textos, libros de Silvio. Para mí es una seguridad, un material de él, porque bueno, comparto muchas cosas, y a Hugo también, fuimos compañeros, lo conozco mucho. A Jorge lo conozco hoy personalmente, y estaba escuchando y viendo lo que está apareciendo en el chat, y a mí me pasan cosas, por ejemplo, cuando tengo que enseñar, cuestiones como esto de jurar la bandera, no la bandera mapuche, las banderas, jurar. Ese rito de jurar en 4º grado que me hace acordar muchísimo a tomar la comunión en 4º grado, porque no sé si se dan cuenta que los niños tienen 9 años cuando hacen las dos cosas. A mí jurar, prometer, no me gusta, por más que sea argentina y quiera mi país. Ese jurar y ese prometer y ese rito a unos 9 años no le encuentro sentido. Es una cosa que yo siempre discutí con mis alumnos, o que siempre lo planteé. No quiere decir que no lo hagan, es algo que yo no le encuentro sentido, ni a la mapuche, ni a la argentina, y me gusta, y quiero decirlo y compartirlo acá con ustedes. Estaba viendo lo que también decía Gise, que dice esto del rito de la jura como es un rito del blanco. Y sí, ¿por qué el pueblo mapuche? Esa es otra cosa que yo discutía con algunas de mis alumnas que son mapuches. ¿Por qué tienen que hacer lo mismo que hacemos, o los ritos que tenemos los blancos, por ejemplo? Cosas que me hacen a mí ruido. Ritos que encima yo no comparto, aunque sea argentina. Otra cosa a mí se me plantea, por ejemplo, con recursos naturales. Yo siempre enseñé como recursos naturales, y como decía Mercedes hace un rato, hay muchas cosas que me estoy replanteando. O sea, bienes comunes no es lo mismo que recursos naturales, y a mí hay cosas que me hacen replantear mucho de lo que digo, y sé que hay cosas que estoy diciendo mal y cosas que estoy enseñando mal, pero no porque yo no estudie, o porque esto, o porque lo otro, es porque no sé. Y un libro como este me da una herramienta para saber, no todo, pero para yo poder saber y poder pararme en otro lugar. Creo que después de haberlo leído todo, es eso lo que más rescato. Estaban preguntando en algunos momentos del chat si era un libro para que el público, que la gente que lo lea tenga una mirada nueva, de colonial, o si era para los chicos en las escuelas, porque estamos acostumbrados a los libros de Silvio que son para trabajar en los grados, en las escuelas. Bueno, es un libro que sirve para trabajar en las escuelas sin ningún drama, desde mi punto de vista, y que también sirve para que yo empiece a cuestionar cosas de mi mirada. Y yo les quiero agradecer eso. Les quiero agradecer eso. Sí, Jorge. Yo quisiera, antes que cierre, para que la última palabra sea la tuya,
solamente hacer una aclaración porque estaba leyendo lo del chat, ¿no? Que no había podido acceder. Y hay un par de cuestiones que me gustaría hacer una breve reflexión para no ocupar tanto tiempo. Por un lado, porque hay un mensaje de Patricia de Aluminé que se refiere al Buenofoye y a la posibilidad de ir de alguna manera instalándolo sin tanto pudor o sin tanta represión en las instituciones públicas. Y estamos, el Buenofoye dentro de un par de años va a cumplir 30 años, ¿no? Desde su creación. Fue creado en el año 92, el año que viene cumple 30 años. Entonces, con el Ministerio de las Culturas, no es más Ministerio de Cultura, sino Ministerio de las Culturas, más allá de que eso también responde a una lógica de multiculturalidad que a nosotros no nos representa, por lo menos desde el punto de vista político que estamos planteando. Pero el Ministerio de las Culturas quiere de alguna manera hacer un reconocimiento a ese símbolo que representa al pueblo mapuche y asumirlo como propio, izarlo en un mástil, ¿no? Como una manera de animar a que otras instituciones del Estado puedan también hacer el mismo acto sin tanto pudor como ocurre hoy en día. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que Gis se plantea en relación a lo poco que nos representa ese acto de nacionalismo estatal que se le ha impuesto a los niños que todavía no tienen conciencia de qué se trata el acto y ya le están imponiendo con cierta lógica militar, ¿no? Ese símbolo. Nosotros entendemos que más que, por lo menos de una mirada estratégica para lograr también que la propia sociedad neuquina vaya evolucionando en esa mirada crítica, que más que rechazar el acto, nosotros preferimos conflictuarlo levantando nuestro propio símbolo, para que quede el mensaje de que ese acto es incompleto, que ese acto no representa la enorme diversidad que hay en la sociedad y en este caso en el alumnado, ¿no? Preferimos eso más que, no sé, le puedo dar otro ejemplo también de por qué nosotros entendemos esa lógica en un símbolo que hay acá en Neuquén Capital, donde se une el río Neuquén y el río Limay. Hay un símbolo que se llama un monolito que han creado en homenaje al ejército, porque fue el punto preciso en que el ejército cruzó y se consumó la conquista del desierto aquí la llamada conquista del desierto en este rincón del territorio mapuche. Entonces, como reconocimiento a ese acto heroico del ejército de cruzar el río Neuquén a nado y haber establecido el primer hito para lo que fue el despojo territorial, se ha levantado un monolito en homenaje a Foteringham, que es uno de los militares que conducía el acto. Más de un mapuche ha tenido intención de ir a tirar abajo ese monolito porque entienden que eso es una afrenta, que es un agravio a la memoria mapuche, porque es como el símbolo que representa la invasión territorial al pueblo mapuche. Pero nosotros preferimos instalar un hito al lado de ese monolito, un hito explicando que ese símbolo es el inicio del genocidio contra el pueblo mapuche, por lo menos en esta región. Y lo cuestionamos y le damos la oportunidad a la sociedad que pueda contemplar ambos símbolos y que pueda formarse un juicio sobre eso, ¿no? Más allá de que, como también decía el profesor al inicio, dentro del pueblo mapuche hay muchísimos enfoques estratégicos. Y hay quienes dicen hay que destruir todo lo que sea monumento que represente el genocidio. Nosotros en esta etapa donde tenemos que hacer tomar conciencia también a una sociedad que ha sido engañada sistemáticamente a través de un sistema educativo que responde a esos intereses, preferimos instalar paralelo a ese símbolo a algo que nos representa a nosotros y que cuestione de alguna manera y le permita a la sociedad neuquina analizar qué es lo que está recibiendo todos los días como información y como proceso educativo. Me parece importante compartirles ese enfoque ante dos planteos que se han hecho en el chat. Peley, Jorge, me toca la antipática tarea de coordinar un poco esto, yo me quedaría hablando hasta la pongo otra pava y le metemos. Vamos a tratar de cumplir la propuesta temporal que habíamos hecho, porque estamos con también tiempos de doméstico, de cuidado, etcétera, otras actividades clase, y terminar 8:05 como mucho. Para eso ahora va a intervenir Vanina Heredia, que pidió la palabra con la manito, y después vamos a hacer una ronda para que
Hugo, Silvio y Jorge puedan hacer un cierre que abre, porque solo con lo que quedó en el chat y los temas que quedaron abiertos tenemos para seguir conversando mucho más tiempo, mucho más espacios. Esto en algún punto se proyecta en el curso, etcétera, pero también en ideas que se nos vayan ocurriendo hacia adelante. Así que Vanina, y después una rondita de cierre de los autores, de Jorge, y bueno, Sole, si no se ha caído el Zoom, que creo que está medio andando mal, cerrar desde Aten. Vanina. Hola, buenas tardes, noches a todos y a todas. Mi reflexión tiene que ver un poco con mirar lo que pasa en las instancias de formación superior, ¿sí? Cuando uno estudia en la universidad una carrera, por ejemplo, qué sé yo, filosofía, la formación que uno recibe tiene una marcada tendencia o sí, una marca eurocentrista, ¿no? Todos nuestros autores conocidos son todos alemanes, europeos, franceses, etc. En una instancia de investigación uno puede abordar lo latinoamericano, ¿no? Esto es una cuestión como muy nuestra, muy de Latinoamérica en general, ¿no? El problema que tenemos en la formación. Yo estudié Bellas Artes y todos los artistas eran europeos también, ¿no? O sea, hablamos siempre de Picasso. Fíjense que muchas veces en las escuelas primarias las docentes para referenciar una obra nombran La noche estrellada de Van Gogh, como si no existiera otra cosa. Es eso es arte. Y tenemos muy poca formación en lo que es propio de la tierra, del lugar, de nuestro territorio, ¿sí? Entonces, se nota esto, como la ausencia, ¿no? Ese vacío que hay que construir, que hay que llenar, ese espacio que hay que en el que hay que tomar una presencia. Hace poco escuchaba una mujer, Coya, que estudió abogacía y decía que las leyes, incluso para su pueblo, eran prácticamente inaplicables por las costumbres y las formas de vida de su pueblo. Entonces me pregunto si con el pueblo mapuche pasaría exactamente lo mismo. O sea, estas cuestiones que nosotros decimos la ley es pareja para todos. ¿Es pareja para todos? Pregunto ahora. ¿Sí? Y después quería hacerle una pregunta a Jorge Nahuel sobre qué piensa él sobre esto que pasó en Chile, ¿sí? En donde el pueblo mapuche va a tomar un lugar en el Congreso. Lugar que en nuestro Congreso no tenemos representación como pueblo mapuche, o como pueblo coya, es decir, hay muy poca representación del pueblo originario. Quería saber qué piensa él sobre esto, ¿sí? Brevemente, así respetamos. Muchas gracias, y la verdad que ha sido un placer poder escuchar, he aprendido mucho, y bueno, vamos a seguir en las otras instancias. Gracias. ¿Puedo intervenir sobre ese punto? Dale, Jorge, les pido entonces, si podemos, Jorge, Silvio, Hugo, intervenciones de alrededor de 5 minutos en lo posible, cada una, para que después Sole haga el cierre general y podamos cerrar la instancia todos juntos. Para responder a Vanina la inquietud que ella tenía, claro, el pueblo mapuche hoy está viviendo un momento muy particular en Gulumapu porque a través de un debate muy arduo que hubo y de la movilización popular que ocurrió en Chile, se va a reformar la constitución de Pinochet, que era una constitución nefasta, ¿no? Nefasta, absolutamente contraria a todos los intereses populares. Y dentro de los frutos de esa sublevación popular que hubo, se logró que hubiera un cupo de constitucionalistas mapuche que van a participar ahí de esa asamblea constituyente.
A nosotros nos parece que es una instancia histórica, ¿no? Más allá de que la participación fue muy, muy escasa, porque participó creo que alrededor del 30% del electorado, pero creo que va a ser una instancia transformadora, donde quizás, no está contemplado, pero quizás se dé lo que dice Vanina, que dentro de esa nueva constitución también haya cupos para la participación en los congresos, que es donde se dictan las leyes. Nosotros particularmente, porque me hizo la pregunta personal, nosotros particularmente como confederación no somos muy partidarios de ese tipo de reivindicación o de reconocimiento de un cupo legislativo, porque entendemos que el sistema partidocrático es un sistema absolutamente viciado de intereses. No hay forma de hacer política si no es con fuerte apoyo presupuestario y económico. Por eso son los que conducen el Estado, siempre representan intereses muy alejados de los intereses populares. Nosotros entendemos que más que optar por una disputa en un espacio, en un congreso, en una legislatura, como sería el caso de Neuquén, o en un consejo deliberante, el proceso de reivindicación político-cultural pasa por poder ejercer en nuestros territorios comunitarios plenamente la autonomía y la libre determinación, tal cual lo indica el marco normativo. Nosotros entendemos que tenemos enormes posibilidades de desarrollarnos como pueblo-cultura, logrando esa aplicación de ese reconocimiento, porque el reconocimiento ya está. Nosotros no tenemos que discutir hoy, ni tenemos que movilizarnos para lograr reconocimiento de derechos. Los derechos están escritos, están reconocidos al más alto nivel, a nivel constitucional, a nivel de convenios internacionales, a nivel de jurisprudencia que hay. Lo que no hay es aplicación. Hay un enorme divorcio entre los derechos que nos reconocieron y los derechos que nos aplican. Si no, no estaríamos todavía hoy reclamando la propiedad de la tierra, cuando la propiedad de la tierra es un mandato constitucional a los gobiernos, desde hace 25 años. Entonces, si ocurre todavía eso es porque hay todavía una puja de poder donde el poder tradicional no está dispuesto a aplicar el derecho mapuche. Y por eso todos los conflictos, todas las movilizaciones y toda la demanda que hay, ¿no? Entonces, si se aplicara la Constitución, nosotros tendríamos garantía en nuestros territorios, tendríamos control de todo lo que son nuestros bienes comunes, recursos naturales, como dice el lenguaje capitalista. Podríamos ejercer plenamente nuestra identidad y nuestra cosmovisión, porque la educación intercultural bilingüe está reconocida por la Constitución. El derecho a practicar nuestra cosmovisión y nuestra ceremonia también está reconocido constitucionalmente. No tendríamos que estar dependiendo del subsidio ni de la política clientelar del Estado. Todas esas cuestiones están negadas hoy y por eso es el motivo de la movilización y de la demanda permanente del pueblo mapuche. Vivimos en los escenarios más ricos y bellos desde el punto de vista paisajístico, escénico. Ustedes lo saben porque vienen en San Martín de los Andes, pero todas esas áreas están ocupadas por parques nacionales. Entonces, ahí aprovecho para ir también a otra pregunta que se hacía de cuál es la relación con parques nacionales. Ustedes saben bien que Parques Nacionales es una institución militaroide que se instaló a través del uso de la fuerza y a través de la persecución y de la muerte de nuestro pueblo. Costó muchísimo llegar a sostener una mesa política de comanejo como la que sostenemos hoy, porque la lógica de parque era que su propia norma lo dice, su propia ley, una ley aprobada en época de la dictadura militar, la propia ley dice que tienen derecho a aquellos que son titulares de un papel que Parque le dio. Cuando moría ese titular, toda la familia tenía que ser expulsada. Cuando se generó ese proceso en época de Menem, en época de María Julia Alzogaray, en época en que el presidente de Parque era Felipe Larriviero, un terrateniente que tiene enormes extensiones de tierra dentro de parques nacionales, el pueblo mapuche se levantó y se paró y le ocupó la oficina y denunció y planteó medidas jurídicas a nivel local e internacional, y Parque se dignó a sentarse par a par con los mapuches y conformamos esta mesa política de comanejo. Una mesa política de comanejo que nos permite convivir, pero la relación entre Parque y los mapuches es absolutamente traumática, porque Parque se instaló a sangre y fuego en los territorios comunitarios mapuches. Por lo tanto, nosotros entendemos que el proceso de comanejo ha sido un proceso muy útil, muy educativo
Parque y para los mapuches, pero ahora le estamos planteando a Parque que tenemos que dar el otro paso, que es el del control y el ejercicio de la autonomía en los territorios, donde ya no haya más un tutelaje de una figura que se llama Parques Nacionales, sino que los mapuches puedan demostrar que pueden administrar toda esa riqueza para su propia supervivencia. Eso es parte del debate que tenemos con Parques Nacionales. Obviamente Parque ha tenido que modificar su lógica por el cual los mapuches eran una interferencia para la conservación, porque los mapuches le hemos demostrado, no solo los mapuches, sino los pueblos indígenas del mundo, han demostrado que los lugares que más se han preservado y que más se han protegido es donde hay presencia indígena. Entonces eso es toda una muestra de que no es el indígena o el mapuche en este caso, no es el problema para una política de resguardo de esa enorme riqueza o de esa enorme biodiversidad. Es todo lo contrario, es la presencia del pueblo mapuche el que garantiza la supervivencia de toda esa biodiversidad. Ese es el proceso de debate que estamos con Parque, veremos si Parque se anima a dar ese paso de calidad. Vamos a ver si es verdad que un gobierno nacional y popular rompe con toda una historia de ocupación territorial y se anima a dar este otro paso, que vuelvo a repetir, no es un paso ni audaz ni creativo, es cumplir con lo que está escrito en las leyes. Eso es lo que le decimos a los funcionarios. No te estamos pidiendo que ponga en riesgo tu función, no te estamos pidiendo que sea audaz ni creativo, te pedimos que cumpla con lo que está escrito en el marco normativo vigente. Así que en ese momento estamos ahora, consideramos que el comanejo es una experiencia sumamente valiosa, pero es una transición, es un puente hacia política de control territorial que tiene que tener el pueblo mapuche. Ese es el aporte que podría hacer. Silvio, Hugo, unas palabras de cierre que Hugo, abre en esta ¿querés cerrar, Hugo? No, bueno, de mi parte solamente agradecer ahí a las compañeras del instituto, de las dos secretarías, a Yani, a Sole del sindicato, por ahí retomar un poco la idea de por qué nos embarcamos en esto, muy humildemente. Entendíamos que, como en muchos planos de la vida, hay un lado de la mecha en el cual hay que estar. Nosotros nos colocamos de este lado, del lado del pueblo mapuche, en un proceso de aprendizaje medio vertiginoso, pero entendiendo qué significa estar de este lado, ¿no? Claramente. Así que bueno, y haber aprovechado este momento también de aprendizaje, de escuchar voces con las cuales coincidimos, con las cuales hay que dar una discusión, y empezar a desmitificar también situaciones que son muy escandalosas, digamos. Se produce una recuperación territorial en el lago Mascardi, y es terrorismo, son chilenos, son mapuches que no pertenecen a ese territorio, según la prensa y según los grupos económicos y según la clase política, y no nos sorprendemos de que hay un terrateniente llamado Véneto que tiene 1 millón de hectáreas, digamos, ¿no? Que es una cosa absolutamente impensado en cualquier país europeo. Digo, y por ahí pasa también la otra disputa. ¿Cómo puede ser que el pueblo mapuche esté reivindicando algo que les pertenece por historia, como lo tratamos de escribir, así esbozar en el libro, y hayan otras situaciones que son absolutamente escandalosas, de las cuales no se cuestiona y no se dice nada, y que son obviamente parte de apropiaciones y de situaciones que se han dado a lo largo de la historia? Así que bueno, los saludo, las saludo, les mando un abrazo, y la verdad que ha sido un gran gusto estar acá con ustedes. Bueno, para cerrar simplemente, como dijo Hugo, agradecerles muchísimo el encuentro, me pareció muy valioso. Y solamente reiterar un concepto. La escuela es un campo de lucha, y los docentes en ese campo de lucha tenemos que ubicarnos en algún lugar. Como dice Hugo, tenemos que decidir de qué lado vamos a estar en esa lucha político-pedagógica. Y tenemos herramientas para esa lucha. Es una lucha contra una escuela que fue creada para eliminar las otras identidades. Entonces nuestro papel justamente en esa lucha es dar esa batalla para que todas esas otras identidades aparezcan, para que aparezca esa diversidad. Creo que nuestro papel es central,
en esa pelea. Creo que en el mundo hay como dos grandes fuerzas, porque por un lado se está revitalizando la identidad de los pueblos originarios, y no es casualidad, porque tiene que ver con la crisis que estamos viviendo. Todos estamos buscando una salida, estamos buscando cuál es la salida, por dónde esto puede mejorar, ¿sí? Y me parece que nuestro papel como docentes en ese punto es central. Es central en esto que dije antes de romper la unicidad, la idea de que hay una sola forma posible de conocimiento. Así que bueno, agradecerles muchísimo a todas y a todos, y nos estaremos encontrando en el segundo encuentro al finalizar el curso. Muchísimas gracias. Cierra Sole. Más de 120 trabajadoras de la educación durante 2 horas conversando de esto. Estamos conversando. Eso tiene mucho valor y es un gran desafío en lo que viene y en lo que fue. Sole, Secretaria General de Atención. Bueno, reiterar los agradecimientos, saludar este espacio que se generó hoy, la escucha, la palabra, el poder compartir y el poder seguir pensando en esto que recién Silvio decía, que la escuela es un territorio de disputa, que el aula es nuestro territorio de disputa y que nosotros y nosotras somos capaces de tomar las mejores decisiones en el sentido de construir una pedagogía que incluya todos los mundos, que incluya la necesidad de seguir pensando y seguir construyendo una escuela para todos y para todas. Así que, bueno, saludar, por supuesto, este encuentro, recordarles que el jueves 10 y jueves 24 de junio nos volvemos a encontrar, que en el cierre nos van a acompañar nuevamente Silvio y Hugo, y recordarles y compartirles una información de último momento que tiene que ver con la convocatoria del gobierno a ATEN a una nueva mesa de discusión salarial mañana a las 9 de la mañana. Cuando estábamos iniciando esta instancia recibimos la convocatoria. Claramente esta es la respuesta a la exigencia que ATEN vino realizando durante estos últimos días y estas últimas semanas, de volver a ser convocados para discutir la segunda etapa de lo que nos corresponde y que tiene que ver con nuestras condiciones salariales, que tiene que ver con seguir defendiendo nuestro salario y esas condiciones salariales y materiales que hacen también a nuestra condición de estar y ser en la escuela pública. Así que compañeras, compañeros, nada más, pedirles que estén atentos y atentas a las novedades. Vamos a estar compartiendo mañana, luego de la mesa, cuáles son los resultados, si los hubiere, y bueno, y seguimos en la lucha, y que esa lucha tiene que ser necesariamente por una escuela mejor, por mejores condiciones salariales y laborales, y porque sigamos construyendo soberanía pedagógica y sigamos tomando decisiones que favorezcan los aprendizajes y los conocimientos que nuestras comunidades y nuestros estudiantes necesitan. Así que saludo este encuentro y bueno, nos estamos viendo, nos estamos encontrando en estos días. Seguramente habrá convocatoria, asambleas, estemos atentos y atentas a la información que circula y bueno, que tengan buenas noches.